Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, yo me presento, soy Matilde Grau de la Oficina de la PYME del Colegio de Ingenieros y con vuestro permiso vamos a darle a los compañeros que se han apuntado y demás, pues unos 5 minutitos, si os parece bien, para que estemos todos y ya empezar con la jornada. De todas maneras, pues os voy comentando un poco, así me voy presentando y dejamos esos minutos. Como he dicho, soy Matilde del Colegio de Ingenieros, mediante una licitación que es de Acelera Pyme de la oficina y nosotros, pues gracias a Red.es y a los fondos europeos, estamos llevando a cabo un proyecto de transformación digital, sobre todo para todo tipo de empresarios, diferentes tipos de campos, ingenieros también hemos hecho, todo un poco generalizado, tanto de redes sociales, inteligencia artificial y por supuesto, pues gracias a Fupia que nos contactó y que estamos allí en el mismo edificio, nos dijeron, pues nosotros también queremos colaborar con vosotros, tenemos una idea estupenda y la verdad es que os agradecemos muchísimo la colaboración porque a nosotros nos enriquece mucho, sobre todo a la hora del proyecto, pues hacer diferentes tipos de temáticas y para mí esto es súper novedoso en el sentido de que no hemos hecho nada igual en todo el proyecto del año y medio que llevamos. Así que yo, con vuestro permiso, pues voy a dar paso a Inés Durán, que se presente un poco, y así también pues os presentamos a nuestro ponente hoy, que muchos lo conoceréis, que es Agustín Castillo. Así que Inés, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada. Yo soy presidenta de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, fundación creada hace ahora 15 años y que fue auspiciada por el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. Es una fundación que tiene ámbito en toda Andalucía, no solo en la zona occidental y que en estos 15 años hemos hecho innumerables actividades, pues desde Ayamonte hasta Almería, de Jaén hasta Cádiz. Hacemos congresos, hacemos exposiciones, hacemos alegaciones, en fin, una cantidad de actividad de la cual nos encontramos bastante satisfechos. Y una de las cosas que no habíamos hecho nunca, una jornada de este tipo tan innovador. Pues bienvenidos a esta jornada informativa y de introducción al HBIM. El HBIM es una metodología ya imprescindible para documentar y conservar el patrimonio cultural. En esta sesión vamos a adentrarnos brevemente y de forma general en un tema tan interesante como las herramientas colaborativas que existen y sus aplicaciones, así como la normativa española. Si tras este encuentro existiese interés en profundizar en alguno de los aspectos planteados, es posible que se proponga una segunda jornada más específica. Pero bueno, para empezar hacemos una sesión que va a durar solamente 2 horas. Por medio habrá un descanso, la guiará Agustín y ya él irá indicando en qué momento paramos un poquillo, de unos 5 o 10 minutos. Y luego al final se quiere tener un foro, un diálogo con las dudas que vayan surgiendo. El ponente es Agustín Castillo Martínez. Agustín es profesor de la Universidad de Jaén y además vocal en la junta directiva de nuestra Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, que de forma reducida todo el mundo la conoce por FUPIA. Eh, Agustín es nacido en Granada, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, con más de 11 años de experiencia, sobre todo en redacción, gestión y dirección de proyectos de ingeniería. Ha sido hasta el 2021 coordinador general de urbanismo y obras municipales en el Ayuntamiento de Granada. Así también ha formado parte del Grupo de Investigación de Patrimonio Industrial de la Universidad de Granada. Bueno, esto es un currículum muy reducido, pero
creo que es suficiente como para hacernos idea de la importancia que tiene Agustín, el conocimiento que tiene. Como lo conozco bastante personalmente porque coincidimos en muchos eventos, sé que últimamente ha estado trabajando en Chile y es donde también ha desarrollado esta herramienta y bueno, todo eso nos irá contando. Es una persona incansable, siempre dispuesto a participar y colaborar con cualquier tema que sea de patrimonio industrial y de lo que haga falta también. Pues nada, bienvenido. Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias, Matilde, por todo el apoyo que has prestado y cuando queráis, pues comenzamos. Muchas gracias, Inés. Gracias por tus palabras que son cariñosas y bueno, pues gracias por haberos acordado de mí, tanto la Fundación como Acelera Pyme y bueno, qué decir que me encuentro pues muy contento de poder estar con vosotros esta tarde. Si un poco el formato, como he comentado antes, tanto al principio a Inés, previamente a Inés y a Matilde, creo que para hacer un poco más llevadera la charla, bueno, pues lo que voy a intentar es que sea, pues que tengamos un pequeño descanso, no hacer 2 horas seguidas de charla que creo que nos pueden superar a todos, ¿no? Sino, bueno, cuando llevemos un ratito de charla, pues podemos hacer un pequeño descanso para que 10-15 minutos de, de refresco y luego volver para una segunda parte, aproximadamente, si puede ser como a la mitad, sobre las 6 o algo así. Bueno, en principio lo que queremos cubrir hoy es una charla o una jornada introductoria, ¿vale? Queremos hablar un poco de esta metodología, el HBIM. Ahora un poco vamos a ir hablando de cómo nace y, por supuesto, eh, qué, qué eventos la forman. Y bueno, vamos a empezar con una primera parte en la cual, bueno, yo voy a dar por entendido de que puede haber gente que no haya oído hablar absolutamente nada, ni siquiera de la metodología BIM en la que se basa el HBIM. Con lo cual voy a empezar totalmente de cero. Nadie tiene por qué tener ningún conocimiento previo porque voy a empezar totalmente de cero a hablar sobre el BIM. Es decir, primero vamos a pasar a introducir el BIM como tal y luego en una segunda parte, que es el HBIM y un poco como particularización del BIM en general. Entonces, bueno, ¿qué es el BIM? ¿No? ¿Qué es esta metodología que ya, bueno, yo creo que es bastante, su definición está bastante extendida? Bueno, pues responde a la sigla en inglés de Building Information Modeling. ¿Vale? En una definición nos dice aquí que es el procedimiento integral de creación, edición y administración de la información relacionada con un activo construido. Es así de genérico, porque bueno, es verdad que el origen del BIM es arquitectónico, fundamentalmente. El BIM nace como una herramienta digital de creación, edición y administración de edificios, pero ya veremos que hoy día se ha expandido esa definición a cualquier activo construido, cualquier obra en general. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Porque se puede expandir también a todo lo que contiene. Es decir, que veremos que hay muchos museos o podemos decir lugares de exposición o patrimoniales que ya han encargado este modelo. ¿Qué cosas recoge? Bueno, aquí lo fundamental es que la información la queremos tener estructurada, ¿vale? Como podemos ver aquí en la diapositiva. Y ahora veremos qué significa esto, tratada con un enfoque transdisciplinar. ¿Vale? Vamos a ver un poco qué significa eso y cuáles son las ventajas y también un poco los inconvenientes que tiene este enfoque del BIM. La tercera particularidad es que ha de ser coordinada. ¿Vale? Ha de ser coordinada normalmente por una persona llamada Manager BIM o BIM Manager, ¿vale? Que podemos decir que tiene un tipo de autoridad algo superior al resto de los técnicos que colaboran en la creación, edición y mantenimiento del modelo. Lo siguiente, que es intercambiable e interoperable. La verdad es que este paso es bastante encomiable
Y bueno, es una característica del BIM que desde el principio, podemos decir, desde su concepción, se ha hecho en un código que es abierto o relativamente abierto para que cualquier programa o cualquier aplicación pueda tener acceso a los datos que conforman el modelo. Es decir, podemos decir que los estándares que conforman los modelos BIM son estándares abiertos, transparentes y están disponibles para cualquiera que quiera hacer su propia aplicación o, bueno, podemos decir pasar información de una aplicación a otra se hace muy fácil. Abarca, dice, todo el ciclo vital. Bueno, pues no solamente nos interesa construir un edificio o construir una obra gracias al BIM, es decir, no es un sustituto solamente, podemos decir, una herramienta para proyectar obras, es una herramienta que abarca desde la construcción a la demolición en todo el ciclo vital que tiene nuestra obra, desde el principio hasta el final. Tenemos, por lo tanto, una aplicación que no es un mero proyecto, sino que sirve para la construcción, pero también para la gestión. Y luego veremos que esto nos interesa mucho a los que nos gusta el patrimonio industrial y es precisamente casi ahí donde más interés vamos a tener. Luego, bueno, es vital que parece como casi lógico, pero bueno, hay que decirlo, que emplea un modelo tridimensional. ¿Vale? El BIM básico, el que nació en los años 90, pues emplea un modelo 3D que está de alguna manera relacionado con una base de datos detrás, que puede ser más o menos compleja. Esto lo veremos más adelante con detalle. ¿Vale? Entonces, bueno, para que se nos quede una idea muy simple, un modelo 3D y detrás una base de datos. Y las dos relacionadas. Pueden ser muy complejas o muy simples, ¿vale? Pero esa sería un poco la estructura de nuestro modelo BIM. Y luego, pues al final, obviamente, pues está relacionada con ingeniería civil, con arquitectura, pero también, como hemos visto, como vamos a ver, muchos otros, bueno, vamos a decir dentro de lo que los sajones llaman el mundo AEC, arquitectura, ingeniería y ciencia. Bueno, pues todos los técnicos, podemos decir, pueden estar interesados en esta tecnología. Bueno, ¿cuáles son las grandes ventajas, ¿no? Que todo el mundo, más o menos, en un modelo BIM normal, pues reconoce. Lo primero, eficiencia, ¿vale? Dice ahí inteligencia. ¿Inteligencia por qué? Pues porque pueden colaborar mucha gente. Es decir, hay especialistas de distintos campos que van a participar en común en un solo proyecto. Podemos planificar mejor, por lo tanto, cuántas veces los técnicos que nos hemos visto involucrados en un proyecto de cierta envergadura, y casi todos los problemas que tenemos que resolver hoy día son de cierta envergadura, incluso los más modestos, bueno, pues conllevan la colaboración de varios profesionales. Un ingeniero industrial, un ingeniero de caminos, un historiador del arte o un conservador pueden estar relacionados en un modelo BIM que tenga que ver con un bien industrial que haya que conservar, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, pues esta herramienta no solamente nos permite una planificación, sino que nos permite que varios técnicos de diferentes formación pues colaboren de manera eficiente. Dice aquí que tiene la capacidad de atención a un mercado global creciente. Bueno, desde el punto de vista de que la herramienta es digital y está preparada para la colaboración, bueno, pues realmente los miembros del equipo no tienen por qué vivir en la misma ciudad. Cada uno puede estar en su despacho en una ciudad diferente y aportar su conocimiento. Por lo tanto, como dice ahí, integra construcción y mantenimiento más fácilmente. No solamente tenemos que pensar en los técnicos que participan en la planificación inicial, sino en los que se van a ocupar del día a día de la conservación del bien una vez que comienza su explotación. Bueno, habla de que necesita obviamente conectar varios equipos, ¿vale? Desde el punto de vista del hardware necesitamos varios ordenadores para hablar podemos decir, en lenguaje llano. Y bueno, pues todo el mundo nos cuenta de que nos da mejores resultados. Vamos a ver eso si es verdad o no. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Hecho con Revit, que es uno de los programas más famosos de BIM, sobre pues, un edificio típico de 5 plantas
¿vale? Estamos, obviamente el modelo no está terminado, se está construyendo como estáis viendo ahí, y sí que podéis ver que está seleccionada una columna en la cual, bueno, bajo +3, ¿vale? Y pues que se ha identificado como un objeto esa columna, y podéis ver que se abre una pestaña a la derecha donde se pueden ver las propiedades de ese objeto. Es decir, que fundamentalmente un modelo BIM pues, está constituido por una serie de objetos y a las cuales se les puede asociar, cada objeto puede tener una serie de propiedades. ¿Vale? Esas propiedades, pues bueno, pueden ser desde los materiales que lo conforman, los sistemas constructivos, hasta muchas otras cosas que luego veremos. Pero fundamentalmente, ¿vale? De un vistazo aquí podemos ver que pues el inicio de la metodología BIM tiene mucho que ver con la arquitectura, hecha a andar gracias a edificios, y bueno, para el inicio fue precisamente para comercializar pisos, para comercializar edificaciones y casas para vivir, ¿no? Y bueno, pero luego ahora vamos a ver cómo se ha generalizado, e incluso un poco quiero hacer una pequeña introducción sobre la normativa que tenemos en España ahora mismo, sobre normativa legal que hay sobre el uso del BIM. Bueno, yo creo que esta pantalla nos da una pequeña idea de cómo es un modelo de Revit de una edificación. Bueno, otras ventajas que normalmente se mencionan muy rápidamente, tampoco me quiero parar aquí mucho. Bueno, pues que el modelado 3D se hace lo más fácil posible. Los programas de BIM intentan ser lo más intuitivos posible, ¿vale? Frente a las aplicaciones clásicas de CAD, que son un poquito, bueno, pues podemos decir exigentes desde el punto de vista de la formación técnica para utilizarla. Intenta ser súper fácil y muy intuitiva. Se incorpora el factor tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el BIM sabe que nuestros modelos van a ser utilizados no solo durante la planificación, sino durante la construcción y la explotación, y al final la demolición de nuestra obra. Bueno, pues se le puede incorporar el estudio de costes y de recursos, por lo tanto, cosa que es muy útil para los que están involucrados en la construcción. Podemos hacer también, gracias al BIM, un estudio de sostenibilidad. Hoy día todos los edificios necesitan una certificación energética, y en España además es obligatorio desde el punto de vista legal pues hacer esta certificación incluso al comprar o vender o a poner para alquilar una vivienda. Bueno, pues obviamente si tenemos nuestro modelo BIM es muy fácil obtener la justificación de estas certificaciones energéticas. Bueno, hay un formato de intercambio estándar, es el formato IFC, como hemos dicho, transparente, abierto, para que cualquier persona que quiera utilizar una aplicación pueda hacerlo. Al final comentaré que hay algunas aplicaciones totalmente gratuitas para el que no quiera pagar una licencia de Revit, pues hay aplicaciones totalmente gratuitas y que son además de código abierto, es decir, que todos los años, pues por la generosidad de varios programadores, pues la aplicación se va mejorando con nuevos módulos y nuevas funciones que generosamente, pues, y de manera altruista, pues diversos programadores del mundo pues van proporcionando. Luego vemos que hay una sincronización entre los entornos de trabajo y modelización a través de la nube. Hoy día es muy normal que en lugar de estar alojado toda la información en un ordenador, podemos decir, local, pues que bueno, pues se utilice los distintos repositorios en la nube pues para albergar el modelo, de manera que no tenga que estar el BIM Manager conectado para que los demás miembros del equipo puedan estar trabajando. Bueno, nos hablan de, incluso hay ciertos estudios que hablan de mejoras hasta del 20% en la eficiencia, en los tiempos y costes de proyectos que llevan un modelo BIM frente a los que no lo tienen. Bueno, esto puede parecer un poco optimista y depende también un poco de la experiencia de los técnicos en el uso del BIM, pero en algunos países sajones se han llegado a un poco a medir estos beneficios de hasta el 20% de reducción de tiempo y de coste.
Y sobre todo vamos a ver que vamos a evitar incidencias o problemas en la planificación. Aquí tenemos un poco la perspectiva tradicional, perspectiva clásica de hacer un proyecto de ingeniería o de arquitectura clásico. Tenemos un ingeniero o un arquitecto al frente, que es el proyectista, el que firma el proyecto. Y bueno, sí que es verdad que dentro de su proyecto, pues, todos los que más o menos estamos en contacto con el mundo técnico, pues sabemos que el proyecto puede tener una serie de anejos que sí que puede ser que se encarguen a algún especialista en la materia. Por ejemplo, pues un proyecto de instalaciones es muy normal que lo firma un ingeniero industrial y, por lo tanto, pues en un edificio, pues el anejo de instalaciones puede firmarlo un ingeniero industrial. La estructura puede ser que lo firme un ingeniero civil, las telecomunicaciones, un ingeniero de telecomunicaciones, en diferentes, podemos decir, anejos del mismo proyecto. Y luego al final pues se llevará a cabo la ejecución de ese proyecto que se ha terminado y bueno, pues al final, aunque haya un director de obra, pues llevará un poco hacia adelante y hacia atrás pues la perspectiva del proyecto en su cabeza de alguna manera y tendrá que ser un director, ¿no? Que como que maneja una batuta y le da la voz o le quita la voz a uno y a otro. Bueno, y al final también aquí hay un actor que no podemos olvidar y es el promotor. ¿Cuántas veces los deseos del promotor, bueno, pues hay que, es el que paga al final, ¿no? Y al final pues quiere una cosa, se empeña en una función o se empeña en una característica y todos los técnicos y todos los miembros que conforman el proyecto pues tienen que aceptar su visión. Bueno, pues no podemos olvidarnos también de que es un actor importante. Bueno, como ejemplo, pues os voy a poner aquí, ya que probablemente entre nosotros haya bastante gente que le gusta el patrimonio industrial, pues se hizo un muy sencillo, ya en el año 2007 se hizo un muy sencillo modelo BIM de cara a la primera intervención de conservación en Motril, en la fábrica del Pilar, que hoy día ya tiene unas intervenciones mucho más avanzadas de restauración como Museo del Azúcar de la Costa de Granada. Bueno, pues se hizo una cosa que era muy, muy sencilla para la época, pero que fue importante. ¿Por qué? Bueno, pues a modo de curiosidad, os he dejado aquí unas fotografías que relatan pues, que había un problema relacionado con la presencia de asbestos, ¿vale? De uralitas, que son materiales peligrosos y que por lo tanto había que identificarlos muy exactamente desde el punto de vista tridimensional y bueno, pues se requirió pues, un modelo para tener claro en qué lugar había, en qué lugar no había este material peligroso y como podéis ver, pues salieron varios equipos, ¿vale? Que precintaron bien las instalaciones, es un material que muy tóxico, pues hubo que hacer un modelo precisamente pues, para llevar a cabo esta labor. Bueno, es un modelo muy, muy básico y muy sencillo, pero bueno, pues como una especie de precursor de esta metodología, pues me parece que es interesante pues sacarla aquí. Ahí estáis viendo uno de los técnicos que está quitando pues estos materiales. Bueno, ahora quiero poner el dedo en la llaga en el enfoque transdisciplinar. Es una palabra que muchas veces, bueno, pues se confunde con otras, ¿vale? Y vamos a ver un poco los distintos enfoques y qué quiere decir cada uno. Primero, multidisciplinar, que lo habremos escuchado muchas veces, quiere decir, como dice ahí, ¿no? En la definición del diccionario Random House, dice, está compuesto o hecho de varias franjas especializadas de conocimiento en la búsqueda de un objetivo común. Bueno, pues podemos decir que sería el grado más básico de compartir conocimiento desde varios puntos de vista o desde varias disciplinas que quieren tocar un mismo tema. Un paso más allá es hablar de interdisciplinariedad. ¿Vale? Nos dice el diccionario avanzado del inglés actual, bueno, de inglés actual, la verdad que la edición del 74 no es ya tan actual, ¿no? Pero nos da la clave sobre la diferencia. Dice que nos da el matiz de que interdisciplinar quiere decir que hay que considerar que se está combinando o involucrando dos o más ramas del conocimiento. Es decir, que ya aquí los saberes de las distintas ramas se mezclan de manera intencional para obtener un resultado mejor.
Por lo tanto, la transdisciplinariedad sería un paso más allá de la interdisciplinariedad, ¿vale? Transdisciplinariedad es, se dice que un grupo es transdisciplinar cuando es un grupo de investigadores, bueno, o de técnicos o de expertos. Podemos meter ahí en ese saco a un grupo de gente con una formación, y son individuos de diferentes disciplinas trabajando como un equipo con sistemas mutuamente aceptados de organización y con un conjunto general de metas. Es decir, hay un número de expertos de diferentes campos que se han puesto de acuerdo, primero, en lo que quieren y segundo, en cómo seguir una serie de normas para llevar a cabo esa interdisciplinariedad que nosotros hemos visto antes. Es decir, cada uno de los expertos se conoce sobre los otros campos, además del suyo. De manera que puede aportar a los demás campos cierta complementariedad o ciertos adjetivos, cierta labor complementaria de ese conocimiento científico o técnico. Entonces, bueno, pues podemos tener un equipo formado por un historiador del arte, un ingeniero, un arquitecto, y cada uno de ellos, pues no solamente habla de su zona de interés, sino que se mete un poco en la de los vecinos, intentando aplicar su conocimiento en el de los demás. Todo esto bajo una serie de normas que todos han aceptado. Bueno, pues esa sería la transdisciplinariedad, ¿vale? Como bien dice ahí abajo, en el primer congreso de esta disciplina del 94, no se esfuerza en dominar muchas disciplinas. Su objetivo es abrir todas para que compartan y observen más allá de sí mismas. Bueno, pues parece que queda claro que se trata de un paso más allá de la interdisciplinariedad. Bueno, pues este sería realmente el enfoque correcto del BIM, si queremos tomarlo como algo serio, como un paradigma realmente novedoso. Bueno, pues aquí tenéis un esquema diferente del que hemos visto del esquema clásico, donde había una persona arriba en la cabeza y una serie de ayudantes que le hacían una serie de anejos. Desde un punto de vista del BIM y del enfoque transdisciplinar, aunque en el centro de ese modelo tenemos al coordinador BIM, pero bueno, pues alrededor de él tenemos todos los actores que tienen algo que decir. Podemos tener al promotor, que exige ciertas cosas, para eso paga. Bueno, pues quiero esto pintado de amarillo o quiero que haga tal cosa, pues bueno, para eso es el promotor. Pero hay que fijarse que tenemos a un montón de expertos. Tenemos expertos que pueden ser desde un ingeniero, un arquitecto, tenemos a un musealizador o algún experto en historia del arte, como podemos ver ahí también, un ingeniero de telecomunicaciones, un ingeniero industrial, ¿vale? Tenemos a los operarios de instalaciones, a los operarios del día a día, gente que a lo mejor no tiene una formación superior, pero que van a ser los que van a estar al pie del cañón diariamente y tienen una visión práctica de probablemente bajo su experiencia de cómo hacer las cosas en el día a día una vez que la obra haya terminado. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo, ¿no? de una serie de actores que de alguna manera pueden conectarse a nuestro modelo BIM. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Un edificio, ¿vale? Tenemos aquí arriba un montón de una estructura, pero fijaos que también vemos todas las instalaciones de nuestro edificio. Estamos viendo ahí climatización, alarmas contra incendios, cableado eléctrico, bueno, pues todas las instalaciones, aparte de podemos decir, la parte puramente estructural y arquitectónica. Bueno, pues tenemos toda la realidad de alguna manera definida a través de nuestro modelo BIM en 3D. Bueno, ¿cuál es el enfoque, podemos decir, actual del BIM? El enfoque actual. Bueno, pues como veremos luego, hay dos profesores precisamente de aquí, de España, que nos hacen, podemos decir, una ampliación. Bueno, o podemos decir, ponen negro sobre blanco esto que nosotros acabamos de contar, ¿no? Y nos dicen que, bueno, que lo primero, bueno, pues que el fundamental
ventaja que nos da el BIM es que nos permite detectar interferencias entre disciplinas. Si el trabajo de un técnico molesta a otro, rápidamente se va a ver porque colisionan en el modelo central y nuestro programa de BIM nos va a hacer nos va a saltar en rojo que uno de los técnicos se está metiendo en la realidad construida de otro de ellos, o está influyendo negativamente en otro. Y lo segundo, pues que podemos tener pues, las mediciones, el control de costes de la construcción de la obra. Y ellos nos hablan de que ese 3D, al cual nosotros ya hemos visto hasta aquí, y que podemos decir el enfoque tradicional del BIM, puede prolongarse hacia lo que ellos llaman otras 4 dimensiones más, ¿no? No solamente las 3 dimensiones de la realidad construida, sino que nos hablan de una 4ª dimensión, que sería el proceso de construcción y de planificación de la obra, es decir, una dimensión temporal, si se quiere llamar así, que la hemos introducido antes también. 5º, una dimensión económica, control de costes. Nosotros podemos ir eligiendo los ítems de nuestro modelo y podemos ir poniéndole un coste de construcción y irlos marcando conforme están construidos y certificados. Podemos meter una 6ª dimensión, que sería una dimensión de sostenibilidad o energética, ¿vale? Donde nosotros podemos tener una... Que los cambios que se van haciendo dentro de un modelo pues, pueden impactar positiva o negativamente en su eficiencia energética y por lo tanto tener una dimensión puramente de sostenibilidad. Y por último, hacer una pestaña o una dimensión exclusivamente dedicada a la conservación y explotación. Es decir, no ya pensando en la construcción, sino más allá en la gestión posterior del BIM. Bueno, pues aquí tenéis un poco un pequeño diagrama donde pueden verse distintos equipos. Algunos de ellos son equipos unipersonales y otros son de varios expertos. Y cada uno de ellos pues, se conecta al modelo central, ¿vale? Donde tenemos una información que tiene que ver con la construcción, pero que también tiene que ver con los servicios, tiene que ver con las instalaciones y también, por qué no decirlo, con el futuro del mantenimiento y la explotación. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis un poco lo que sería el nuevo paradigma BIM y cómo todos ellos se conectan de manera federada a ese modelo central. Ahora veremos un poco qué es eso de un modelo federado. Bueno, pues este sería un poco la perspectiva de un modelo BIM desde la perspectiva actual. Y bueno, pues ese nivel de integración entre los técnicos pues puede tener 2 niveles de integración. ¿Vale? Vamos a hablar de un modelo federado, que ya lo hemos introducido antes, o de un modelo integrado. ¿Vale? Un modelo federado es un nivel de integración menor. ¿Vale? Ese nivel, el nivel BIM federado está alojado en el ordenador de una persona. Normalmente, aunque el BIM Manager tiene una autoridad mayor, pues esto lo que hace es que cada persona en su ordenador pues tiene en local los datos de su modelo BIM. ¿Vale? Es un modelo local independiente que simplemente se conecta a los demás ordenadores para comprobar que no están en conflicto con el trabajo del resto de los técnicos y de actores que tienen que ver con la construcción de nuestra obra. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que el resto de la información del trabajo de los demás técnicos pues solamente está como una referencia externa. No está en tu ordenador. De alguna manera, pues tiene que conectarse y mirar el ordenador de otro técnico. Y bueno, si esa persona trabaja en local y no se conecta, pues nosotros no tenemos acceso a su trabajo hasta que la otra persona no, podemos decir, comparta lo que ha estado haciendo con los demás. Bueno, requiere una menor infraestructura porque todo el mundo puede trabajar, podemos decir, de manera independiente, pero también es verdad que el trabajo es menos cohesionado porque cada uno está trabajando por libre y solamente al cabo de un tiempo pueden detectarse posibles conflictos en el trabajo de uno y otro. Bueno, pues ahí vemos que como se dice, el nivel de madurez de ese modelo BIM se dice que es de 2. Ahora veremos un gráfico donde se ven todos los niveles desde el 0 al 3. ¿Y por qué decimos que el nivel 3? Pues sería el que vemos aquí a la derecha, ¿vale? Sería el modelo integrado. Hay un único modelo sobre el que trabajan todas las disciplinas,
¿vale? Un modelo que está alojado o bien en la nube o bien de alguna manera está disponible siempre o a través de un servidor que está siempre conectado, y a eso le vamos a llamar Integrated BIM o BIM integrado. Se dice que el nivel de madurez del modelo es el nivel 3, que es el nivel máximo, y requiere una mayor infraestructura porque tienes que tener o bien un servidor permanentemente conectado o bien pues, un alojamiento en la nube. Bueno, aquí tenéis un poco ese diagrama que os prometí. Aquí, ¿qué sería el nivel 0 de diseño en 3D? Bueno, pues sería simplemente el CAD de toda la vida. Si tú trabajas en AutoCAD con plano, bueno, pues de alguna manera pues estás haciendo un diseño que es meramente personal y no es colaborativo en gran medida. Por lo tanto, vamos a llamarle el nivel 0 del paradigma BIM. Luego, el nivel 1 sería, bueno, pues ya en vez de trabajar con planos, pues trabajar en 3 dimensiones con herramientas tridimensionales. Y ya tendríamos con un paso más avanzado el nivel 2 y el nivel 3, que sería el nivel federado y el nivel integrado del BIM, dependiendo del nivel de infraestructura y de la madurez, como hemos visto en la diapositiva anterior. Bueno, y ahí tenéis un poco también los estándares que deben de cumplir cada uno de estos niveles federados. A nivel europeo, bueno, pues se han impuesto con mucha rapidez. Uno de los lugares donde con más pasión se ha prodigado los modelos BIM es el Reino Unido, ¿vale? Y ahí podéis ver en el nivel 1 que ya simplemente el hecho de estar trabajando en 3D, pues en el Reino Unido te obliga a cumplir con un estándar, ¿vale? Con un estándar que es el British Standard 1192, que lleva en vigor desde 2007. Es decir, esto en el Reino Unido nos llevan mucha ventaja, nos llevan mucha ventaja porque se ha utilizado y se ha impuesto desde hace, como estáis viendo, pues casi 2 décadas. Bueno, aquí tenéis otros estándares como el estándar ISO para el nivel 3, en fin, ya poco a poco se han ido poniendo estándares europeos e internacionales para distintos niveles de colaboración. Bueno, y en España, ¿qué tenemos ahora mismo? Bueno, pues lo primero, a nivel europeo, la Comisión sacó la Directiva 2014-24, que instaba al uso de tecnología para mejorar los procesos de contratación pública e incluía el BIM. Por lo tanto, las directivas de obligada transposición a los ordenamientos legales locales y pues la Comisión BIM, aquí tenéis de 2015, ¿vale? Del Ministerio de Fomento, pues dictaminó un plazo, una especie como de moratoria para que todos los técnicos en España pues empezaran a ponerse las pilas para empezar a trabajar con BIM. Y fijaos que las fechas de entrada en vigor de la obligatoriedad de uso en contratos públicos, pues hace ya tiempo que pasó. Es verdad que en muchos casos, bueno, pues no se le da mucha importancia o se mira para otro lado o, bueno, dependiendo ya de la administración, si está un poquito más avanzada o no, pues, pero bueno, estamos viendo aquí que desde diciembre de 2018 todo contrato público de edificación debe de tener su modelo BIM de manera obligatoria. Otra cosa es que no se exija, pero se puede exigir. Cualquier administración podría exigir el modelo BIM de cualquier edificación de contrato público, y desde julio de 2019 de cualquier obra civil, es decir, de cualquier infraestructura, sea del tipo que sea. Entonces, bueno, hay un desconocimiento grande en muchas administraciones que hace que, bueno, que en algunos casos pues, o se mire para otro lado o, bueno, o por desconocimiento no se pida, pero hay que ser conscientes que si un director de proyecto de cualquier administración te pide un modelo BIM de cualquier licitación, por pequeña que sea, pues tienes que facilitárselo. Luego, bueno, pues obviamente esta decisión se ha traspuesto en el ordenamiento español en la Ley de Contratos del Sector Público, ¿vale? La Ley 9/2017, y en el artículo 347, al hablar de la plataforma de contratación del sector público, disposición adicional quinta, apartado sexto, pues habla de la posibilidad de exigir en contratos públicos, proyectos, obras y servicios la metodología BIM, dice, o similar, ¿vale? Que ya, como hemos dicho, es obligatoria en el Reino Unido desde hace bastantes años. Y esto, pues obviamente, normalmente todas las leyes pues se concretan en un Real Decreto, ¿vale? Que es el que de alguna manera aterriza y concreta la ley. Pues ahí tenéis un poco el 1515 de 2018,
que no entra en vigor inmediatamente, sino que el 3 de febrero de 2019 pues nos dice los detalles de cómo debe ser la metodología BIM que se debe aplicar a toda la administración pública. En particular, ahí tenéis artículo 4, apartado 3, es donde se habla del BIM como método de promoción en el ámbito profesional y docente de la construcción. Bueno, aquí tenéis un ejemplo también, ¿vale? El centro Lorcas, y quien lo conozca, está en el centro de Granada. Es un edificio, bueno, muy emblemático, no solamente desde el punto de vista cultural de la colección del poeta que contiene, sino también por la singularidad del edificio. Como podéis ver, un edificio arquitectónicamente muy singular, y segundo, que está emplazado en un lugar muy angosto y de muy difícil acceso para la construcción. Entonces, como parte de la licitación, pues Ferrovial realizó un modelo BIM. Ahí tenéis un poco abajo a la derecha la clásica maqueta que hacen los técnicos en muchas ocasiones, pero bueno, pues esa maqueta clásica, pues aquí tenéis un poco en esta diapositiva que ya pues ha pasado a ser un modelo BIM, donde cada uno de los ítems o de los objetos del edificio pues pasa a tener su propia pestaña con sus propias propiedades, como hemos visto al principio. Bueno, para que veas que no es una cosa lejana ni muy desconocida. Sí que es cierto que un poco mi experiencia es que si no se trata de proyectos particulares o que presenten alguna problemática, hoy día aún no se suele pedir en muchos casos el modelo, aunque tenemos que saber que nos lo pueden pedir en cualquier momento con la ley en la mano. Bueno, ¿y cuál es el futuro? Pues sobre todo desde el punto de vista del patrimonio móvil, es lo que llamamos un gemelo digital. Un gemelo digital es una réplica tridimensional de cualquier objeto, ya sea infraestructura inmóvil o, bueno, pues un bien musealizable. Entonces, bueno, pues es una manera también de visitar el patrimonio. No solamente esta técnica nos sirve para, de alguna manera, recrear y conservar el patrimonio o la infraestructura inmóviles, sino también del patrimonio móvil. Se puede hacer lo que se llamamos un gemelo digital. Sería aplicar esta tecnología para un objeto mueble. Bueno, fijaos la utilidad que puede tener para responsables de mantenimiento y explotación, visitantes del museo y al final de la vida de un edificio para su desmantelamiento ordenado y sostenible. Hoy día en Holanda, Estonia, creo que las 3 repúblicas bálticas lo tienen ya aprobado. En varios países europeos todos los proyectos de arquitectura y de ingeniería tienen que tener un anejo que contemple el desmantelamiento sostenible o la demolición sostenible de la obra que se esté proyectando. Bueno, pues obviamente pues hacer un modelo BIM pues, ayuda a ese paso final. Bueno, y aquí, antes de que nos tomemos unos minutillos de descanso, pues quiero, como sé que hay varias personas muy interesadas en el patrimonio industrial, pues quiero hacer un pequeño ejemplo de un modelo HBIM también, pues directamente relacionado con los gemelos digitales y con un poco con las aplicaciones más relacionadas con el patrimonio industrial móvil. Bueno, pues bueno, aquí tenemos un poco las ventajas que hemos hablado antes, pero ¿dónde empieza el camino, ¿no? de un modelo BIM? ¿Cómo empezamos a hacer un modelo BIM? Bueno, pues la tecnología que hoy día se utiliza para dar el primer paso, la más utilizada es el LIDAR, ¿vale? El LIDAR es un acrónimo en inglés bueno, hay gente que lo refiere de dos maneras distintas, ¿vale? Pero bueno, significan lo mismo, ¿no? Light Detection and Ranging o bien Laser Imaging Detection and Ranging, ¿vale? De todas maneras, lo que quiere decir, como hemos visto ahí, pues bueno, es un dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto utilizando un haz de láser pulsado. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, pues nosotros tenemos un emisor, un láser, que para ver dónde está un objeto, lanza un haz de luz, ¿vale? Y por el tiempo que tarda en ir y volver
su reflejo pues mide la distancia que hay a un objeto, de tal manera que se genera un punto en la realidad. Y lo que hace el LIDAR es generar una nube de miles, decenas de miles, cientos de miles de puntos, ¿vale? Intentando reflejar la realidad tridimensional de un objeto, de una construcción o de lo que sea. Entonces, claro, parece evidente la gran ventaja de que nos da el LIDAR a la hora de intentar hacer un modelo BIM. Regenera la realidad de manera rápida y muy detallada, punto a punto. Y bueno, si nosotros además le metemos una cámara digital, una cámara de vídeo digital, nos permite obtener imágenes en color que mezcladas con esa nube de puntos nos ayudan a interpretar los resultados. Mucho ojo porque aunque casi se da por consabida estas imágenes, en pureza no son obligatorias. La mayor parte de los LIDAR tienen una cámara para ayudar a esa interpretación fotogramétrica, pero en pureza la tecnología LIDAR, si no tiene una cámara, porque no tenemos dinero o porque, bueno, pues ese día no la tenemos disponible, pues no es más que un complemento que nos ayuda a interpretar la nube de puntos. ¿De acuerdo? Es decir, la tecnología LIDAR como tal, básica, no requiere la presencia de esa cámara o de vídeo o de fotografía. Bueno, pues os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y lo tomamos hace unos años, en el año 2020, en la fábrica de San Luis, una pequeña fábrica azucarera de azúcar de caña en Motril, en Granada, es bastante desconocida. Y bueno, pues la verdad es que el valor arquitectónico o patrimonial de los edificios es muy reducido y obviamente aquí donde está el gran patrimonio es en el valor de la maquinaria que conserva en su interior. Es una fábrica muy pequeña, casi familiar, y precisamente las dimensiones un poco reducidas y muy son de la maquinaria en la que lo convierte en algo muy pedagógico desde el punto de vista de alguien que quiera entender la tecnología del vapor desde el punto de vista industrial. Entonces, bueno, pues aquí casi que nos centramos en intentar de alguna manera, más que los edificios, pues conservar una nube de puntos con fotogrametría que nos diera el estado actual de la maquinaria industrial. Bueno, aquí tenéis el tren de molino. Lo hemos considerado como la pieza más interesante de la fábrica y por lo tanto fue la primera en ser digitalizada. Bueno, pues ahí podéis ver, se trata de un tren de molinos con pequeñas máquinas de vapor sucesivas, con unos volantes pequeñitos, relativamente, para lo que suelen ser este tipo de instalaciones. Y bueno, había sufrido algo de vandalismo, pero no mucho. Hay algunas pequeñas piezas de los reguladores de VAT que faltan en las máquinas de vapor, pero en general está bastante bien conservada, Bueno, ¿cómo realizamos la labor? Pues con un escaneado láser. Para recoger la realidad de una habitación, por grande que sea, pues no necesitamos un equipo muy numeroso. Lo hicimos con escaneado láser 3D y por lo que hicimos fue poner diversas estaciones fijas que iban rotando 360 grados y cubriendo un rango de hasta 120 metros de distancia. Por lo tanto, la nube de puntos como máximo se percibía a 120 metros de cada una de las estaciones y al final lo que hacían las distintas estaciones era comunicarse entre ellas para compartir la información y de alguna manera pues que fuera redundante y esa nube de puntos estuviera confirmada por varias estaciones a la vez. Bueno, como hemos dicho ahí, el fundamento es medir la distancia al objeto desde la estación y por lo tanto ir generando la nube de puntos que luego podía ser tratada mediante un software diseñado para la restitución, que luego en la segunda parte de la charla veremos. Bueno, pues como hemos dicho que mejoran la interpretación tener una cámara, pues en este caso tenemos una cámara y le mete detrás de esa nube de puntos pues su color verdadero, lo cual le da gran realismo y facilita la interpretación. Vamos a poner un poco, aquí tenéis los distintos puntos donde se localizaron las distintas estaciones que pusimos en esta sala del tren de molino.
¿vale? Ahí tenéis un poco en planta donde estaban las distintas estaciones que lanzaron su haz de 360 grados. Tardaron unas 9 horas o algo así en dar toda la vuelta, ¿no? En hacer toda la, en barrer los 360 grados completos. Para más o menos que hagáis una idea del tiempo que puede tardarse en hacer esa restitución, que obviamente pues, es de mucha precisión. Aquí tenéis el levantamiento, ¿vale? Son imágenes en 360 grados, ¿vale? Que cubren toda la visión que tenía una estación. Fijaos que estamos viendo una nube de puntos. Esa nube de puntos se ve también porque detrás tiene una restitución en color que está hecha con ayuda de esas cámaras fotográficas, esa fotogrametría que nos da soporte, color y un poco colorea el resultado final. Pero no deja de ser una nube de decenas de miles o cientos de miles de puntos que con una coordenada X y Z cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, claro, estas imágenes, como estáis viendo, nos ayudan a identificar. Cuando ahora tengamos que pasar esa nube de puntos a una serie de objetos que, bueno, pues podemos decir, está el volante de nuestra máquina de vapor, este es nuestro regulador de VAT, esto de aquí, pues una cadena, bueno, lo que sea. Obviamente el programa no lo sabe, pero nosotros podemos hacer la identificación con mucha más facilidad si tenemos estas imágenes de fondo. Bueno, aquí tenéis incluso, bueno, hay unas paredes, alguien hizo una pintada vandálica, pero por lo demás pues tenemos el estado en el que se encontraba en el año 2020 cuando se hizo la captura, ¿no? de esta zona. Y así con cada una de las estaciones que hemos visto en planta. Al final, toda esa información se mezcla y se hace una sola respuesta, ¿no? un solo modelo tridimensional. Aquí podemos ver los datos que cogió otra estación y aquí pues los datos de otra de ellas. Con la suma de todas ellas pues tenemos una restitución total. Y si me permitís, pues voy a poner aquí un vídeo que la empresa de toma de datos pues nos hizo con mucha amabilidad, intentando, gracias a esta restitución de la nube de puntos, bueno, pues ellos hicieron una animación de tipo Blender intentando reconstruir cómo podría haber funcionado esa máquina cuando estuvo en funcionamiento durante el siglo XX. Entonces, bueno, pues me parece que sí vais a poder ver el vídeo, aunque dependa un poco de la calidad de vuestra conexión, pero sí que es cierto que bueno, os podéis hacer una idea. Estáis viendo el modelo en 3D con las fotos detrás y que, bueno, pues da lugar a que con un poco de arte y de tiempo, pues con un programa tipo Blender de animación, pues podemos intentar restaurar cómo era el movimiento y de alguna manera cómo funcionaban las máquinas cuando estaban cuando la fábrica de azúcar estaba funcionando. Bueno, pues de esta manera, pues bueno, es una manera de intentar hacer pedagogía, ¿no? de intentar musealizar un entorno o hacer ver a unas personas cómo era el movimiento de una maquinaria que se ha conservado y que por lo menos hoy hemos logrado digitalizar y conservar de alguna forma para la posteridad. Y más en un emplazamiento tan pedagógico como esta pequeña fábrica de azúcar. Bueno, si os parece, antes de continuar ya con el HBIM, pues hay un par de, no sé si hay un par de intervenciones ahí en el chat. Si queréis la abordamos ahora y nos tomamos unos minutillos de descanso antes de He sido entrar yo, a... Agustín, simplemente recordando que podían plantear Ah, ya preguntas en el chat vale. por si Bueno, alguien pues tenía dudas, aunque como tú has comentado que íbamos a hacerlo al final, pues por si acaso vamos. surgían ahora, que también se podían ir comentando. Perfecto. Pues no Así sé qué os que si parece quieres, pues hacemos... que nos tomemos una pausa para entrar Sí, ya en el HBIM, ya en la segunda parte. No sé qué os parece si nos vemos aquí, bueno, no lo sé, a las 6:10, ¿os parece bien? O sí, a las claro, 6:10. Y perfecto. continuamos ya después de habernos refrescado un poquito y de haber cambiado el chip. ¿De Vale, acuerdo? perfecto, Agustín, muchísimas gracias. Pues volvemos A eso en vosotros. unos 13 minutos.
Bueno, estamos ya, espero que estemos ya todos de vuelta, como habíamos dicho, a las 6:10. Y vamos a continuar en esta segunda parte hablando de la concretización, un poco que es el objeto de la charla. Una vez que hemos visto el BIM y hemos visto los gemelos digitales y un poco cuál es el uso general que se les da, queremos introducir el HBIM, ¿vale? De manera que cualquier persona que ni siquiera hubiera escuchado hablar del BIM, pues ya tiene un trasfondo. Bueno, simplemente empezar diciendo que el HBIM o histórico Heritage BIM, ¿vale? Es decir, un BIM patrimonial o un BIM histórico, pues es una particularización de la metodología BIM. Es una particularización que nace en el año 2009. Creo que es la primera mención que he podido encontrar a esta metodología. Fue propuesto por los profesores Maurice Murphy, Eugene McGovern y Sara Pavia en el año 2009, en la revista Structural Survey. Aquí en pequeñito podéis ver lo que, si alguno de vosotros se dedica a la investigación y quiere ver un poco la referencia, podemos decir, reglada para citar el artículo donde proponen esta metodología, bueno, pues esa que tenéis ahí. Bueno, siendo muy, resumiendo mucho, ¿cuál es la particularización que hacen estos autores? Bueno, pues nos dicen que para hacer un BIM de un bien patrimonial, lo que tenemos que hacer es un modelo BIM, por una parte, podemos decir, como el que hemos visto hasta ahora, un modelo BIM clásico, al cual hay que añadirle lo que ellos llaman un repositorio. ¿Vale? Un repositorio. ¿Qué es ese repositorio? Ese repositorio contiene una base de datos con todas las documentación digital que podamos encontrar y que de alguna manera nos refleje la historia, los niveles de protección patrimonial, todas las, podemos decir, obras de reforma, de restauración o de cualquier otro tipo que haya sufrido el bien. En fin, de alguna manera un repositorio documental que esté digitalizado y asociado al modelo BIM. Es decir, de manera que esta base de datos, bueno, puede organizarse como una base de datos, aunque luego veremos que puede ser muy simple o puede ser todo lo compleja que nosotros queramos. Al final, os voy a proponer algunas de las metodologías que yo he visto más y que he utilizado más. Pero bueno, en principio la metodología no nos dice ese repositorio cómo de complejo o cómo, o ni siquiera qué aplicación tenemos que utilizar. Puede ser cualquiera, puede ser más o menos compleja. Pero sí que es cierto que la particularidad del HBIM es que tenemos asociado a nuestro modelo BIM un repositorio que ellos llaman HBIR, ¿vale? Para decir que es el repositorio de nuestro modelo Heritage BIM o Historic BIM. Bueno, después del 2009 de la propuesta de la metodología, 5 años más tarde, la Escuela Politécnica de Milán, en asociación con la Universidad Técnica Nacional de Atenas, en una investigación conjunta, pues hacen un modelo HBIM de una iglesia llamada Santa María de Scaria di Intelvi. Y traigo un poco este caso a colación porque la metodología HBIM da un paso hacia adelante cuando ellos proponen, bueno, pues esta dimensión temporal que hemos visto en los modelos BIM más o menos normales, aplicarla al HBIM también. De manera que ellos nos proponen, dan un paso más adelante y dicen que la metodología HBIM tiene que tener en cuenta todo el proceso de transformación temporal que puede tener un bien patrimonial. Ellos dicen que la iglesia que están estudiando y de la que están haciendo su HBIM ha tenido una serie de restauraciones, unas más afortunadas, otras menos, que se han ido solapando una encima de otra en el tiempo y que tenemos que hacer un repositorio de cada una de ellas para tener una idea global o integral de la completitud de la realidad actual de nuestro bien. Entonces, claro, aquí fijaos que podemos decir que empiezan a integrarse las dimensiones que veíamos en general dentro del paradigma BIM, dentro de la particularidad del HBIM.
Es muy importante, por lo tanto, y se cita mucho también esa investigación. Y bueno, estoy haciendo un resumen bastante sucinto, pero bueno, estoy trayendo un poco los hitos más significativos de la creación, un poco de este paradigma de conservación del patrimonio. Y podemos decir que como siguiente paso tenemos en 2018, pues que la Universidad Tecnológica de Chipre, haciendo su modelo HBIM sobre otra iglesia, la iglesia Asinou del Monte Todos, allí en la propia isla, pues da un paso más adelante en la metodología cuando, haciendo su modelo, bueno, pues utilizan técnicas fotogramétricas, algo ya visto, escaneado láser, lo hemos visto también, procesamiento de imágenes a través de fotografías digitales, ¿vale? Documentación histórica y la gran novedad es este último punto. Incluyen en la base de datos, en el repositorio, grabaciones de vídeo y de audio asociadas al modelo. ¿Por qué? Porque en particular, este bien cultural, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, pues no solamente es un patrimonio físico, sino que también contempla un componente de patrimonio inmaterial. Es decir, no solamente está protegido por la UNESCO la iglesia en sí, sino, es decir, como construcción, sino que la ceremonia que sucede dentro de esa iglesia está catalogada como patrimonio inmaterial. Y la Universidad Tecnológica de Chipre dice que dentro del repositorio, por lo tanto, tenemos que intentar digitalizar de alguna manera, la manera más fiel posible, ese hecho inmaterial. Por lo tanto, lo que hacen ellos es que hacen una grabación en vídeo, una grabación en audio y asocian al modelo lo que está sucediendo de alguna manera, las imágenes, el sonido de la ceremonia que intentan recoger de manera que quede protegida o quede conservada lo mejor posible dentro de su modelo HB. Fijaos que es un paso más adelante, es decir, intentamos no solamente conservar lo que es tangible, sino también aquello que es inmaterial. Y para todos los que nos dedicamos al patrimonio industrial, fijaos bueno, pues podemos decir los horizontes que abre. Entrevistas a obreros de una fábrica, a directores de una fábrica, a gente bueno, pues que se servía de su servicio, en fin, bueno, pues aquí tenemos de todo, ¿no? Es decir, desde entrevistas a sonidos, a grabaciones, a películas, a fotografías históricas de cómo estaba un bien y de alguna manera pues asociarlo dentro del repositorio para que no se pierda. Bueno, es verdad que alguien puede decir, bueno, pues esto, cualquier persona que se dedique con más o menos seriedad al patrimonio, pues obviamente pues lo ha ido haciendo esa labor y ha ido recopilando esto. Bueno, pero lo que nos dice el modelo HBIM es que nosotros podemos asociarlo, si hay una fotografía de una habitación en particular o de un pilar o de un lugar de nuestra fábrica o de nuestra iglesia o del edificio que sea, pues podemos asociarlo a nuestro modelo BIM de manera que en la base de datos esté asociado un elemento con nuestro archivo multimedia. Bueno, pues es un paso más, podemos decir, dentro del paradigma HBIM para la conservación de un bien patrimonial. Bueno, fijaos cómo claro lo vieron, que ya en el 2018 lo que dijeron es, bueno, ¿y por qué no cojo mi modelo HBIM? Lo meto en un entorno de realidad aumentada y creo una visita a través de realidad virtual. Cualquier persona que tenga un dispositivo de realidad virtual, las típicas gafas que todos hemos visto más o menos con más o menos detalle cada vez que se habla de esta tecnología, pues se coloca el aparato y puede de alguna manera vivir la ceremonia y visitar el monumento desde su casa a cualquier hora del día. De manera que se realizan visitas virtuales al monumento en cualquier momento por parte de cualquier persona que tenga uno de estos dispositivos de realidad virtual.
bueno, pues podemos ver claramente pues, la gran utilidad para cualquier persona que quiera proteger y conservar el patrimonio, tanto material como inmaterial. Fijaos que esta restitución que acabamos de ver en un modelo BIM de las máquinas que hemos visto funcionando, pues puede transportarse a un modelo HBIM de manera que una persona que quiera visitar la fábrica en funcionamiento pues pueda de alguna manera pues tener una reconstrucción de cómo funcionaban. No digo ya nada si tenemos un vídeo en Super 8 o una fotografía, ¿vale? Que podamos, o unos sonidos, que haya unas grabaciones, por lo que sea, en casete o algo que hayamos conseguido digitalizar, con los sonidos que se escuchaban en la fábrica o, bueno, o una ceremonia en una iglesia o cualquier repositorio de tipo multimedia. Bueno, pues ese sería, podemos decir, el último empujón que coge esta metodología en el año 2018, por lo menos el último significativo desde mi punto de vista. Bueno, pues una vez que hemos hecho esta presentación histórica, quiero, hombre, por ilustrar de alguna manera en qué consiste, pues traer a colación un caso de estudio que nos ha llevado a una colaboración con aquí a la Universidad de Jaén, con la Universidad Pontificia de Valparaíso. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso pues estaba muy interesada en hacer un modelo HBIM de un edificio importante del centro histórico de Valparaíso llamado el Mercado Puerto. El Mercado Puerto. Ahora veremos un poco por qué es importante este edificio. Y bueno, pues voy a traer un poco el proceso que nos llevó a hacer el HBIM. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir explicando un poco las particularidades de este caso de estudio y creo que es la manera más práctica de ver cómo se crea este tipo de modelos. En particular me gustaría reconocer la labor de Gino Canesa, alumno de último curso de Ingeniería Civil, que realizó su trabajo fin de grado en esta universidad y al que ustedes pueden acceder a su trabajo perfectamente en el repositorio de la universidad. Y también a los profesores Juan Carlos Bielma y Rodrigo Herrera Valencia, que pues formaron parte también del equipo de investigación de la Pontificia. Bueno, es un edificio que ha cumplido 100 años de vida. Comenzó su construcción en el año 1922 y acabó en 1924, con lo cual acaba de celebrar su centenario. Bueno, y en parte la realización de este modelo HBIM en el año 2022 pues tenía como objetivo también un poco de alguna manera la catalogación del bien de cara a esta efeméride. Bueno, ¿qué objetivos específicos tenemos dentro de la creación de este modelo? Primero, vamos a clasificar toda la documentación técnica previa del edificio, Mercado Puerto. ¿Vale? Segundo, vamos a desarrollar un modelo fotogramétrico de las condiciones actuales del edificio. Es un edificio muy grande, no es una sala como hemos visto en el caso anterior, con lo cual no podemos poner una serie de estaciones y ya está, con lo cual vamos a recurrir a un dron para hacer la fotogrametría y la nube de puntos. Y por último, vamos a modelar y documentar a través de metodología BIM clásica el modelo y la vamos a asociar al repositorio como paso final. Bueno, pues vamos a ir explicando un poco todos estos pasos aplicados a este edificio patrimonial. Bueno, primero, clasificar y organizar la documentación. Sería la primera fase. Bueno, pues lo primero que hicimos fue intentar recopilar pues, documentación, como hace cualquier investigador, ¿no? que quiere conocer un edificio patrimonial. Bueno, pues lo primero que vemos es que se trata de un edificio de hormigón armado, está en el centro de Valparaíso, en Chile, y tiene, bueno, pues logramos encontrar incluso algunos de los planos originales que ustedes pueden ver ahí. Aquí tenemos algunos de los planos en ferroprusiato del año 1922, donde se ve un poco el edificio. El edificio tiene un núcleo central de forma octogonal muy curiosa, donde además se entrecruzan dos escaleras que no convergen en ningún momento y que van dando servicio de manera alternativa a los distintos pisos que la componen. Este edificio, como pueden ver ahí en Alfao, pues tiene una planta baja,
una primera planta, una segunda y luego una terraza al final en forma de cubierta. Y luego además tiene un sótano, ¿vale? Un nivel -1 debajo del mismo. Bueno, además pueden observar que tiene una serie de, bueno, pues que no tiene divisiones interiores, de manera que se pueden, de alguna manera, la estructura molesta lo mínimo posible y se puede dividir el espacio de la manera que uno quiera en las plantas +1 y +2. Bueno, pues lo primero que conseguimos fueron los planos originales. Y bueno, pues una de las primeras cosas que pudimos ver es que se encuentra situado dentro de la zona de protección de la UNESCO llamada Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso. Esta catalogación fue hecha por la UNESCO en el año 2003 y es una catalogación máxima, Patrimonio de la Humanidad. Con lo cual, bueno, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer cualquier tipo de proyecto de reforma. Ahí tiene un poco la denominación oficial. Y bueno, pues lo que empezamos a indagar la declaración de la UNESCO, y lo que nos dimos cuenta es que este edificio en particular consta dentro de la declaración expresamente con protección de fachadas. ¿Vale? Todas las fachadas están protegidas y no se pueden alterar sin permiso de la UNESCO. Bueno, pues continuamos digitalizando esos planos físicos que habíamos visto. Bueno, pues se digitalizan y se pasan a imágenes con la mayor calidad posible, y encontramos una serie de documentos buscando sobre este edificio. Lo primero, hay un estudio de viabilidad para rehabilitar el edificio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿vale? Que está en Santiago, en la capital, y es un documento de 2006. El documento, sin embargo, está un poco, podemos decir, obsoleto, ya que iba a decir todo Chile, pero gran parte de Sudamérica sufrió un importantísimo terremoto en el año 2010, el llamado terremoto de Maule. Un terremoto de una intensidad elevadísima que causó daño al edificio y, bueno, y a otros muchísimos edificios de todo el litoral pacífico de Chile. Por lo tanto, es un documento que se encuentra algo desactualizado. Buscando, vimos que dentro de la propia literatura que había generado la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso había un trabajo de algunos alumnos llamado Análisis no lineal de comportamiento del edificio Mercado Puerto reforzado, y no dejaba de ser un análisis a posteriori de resistencia sísmica no lineal del edificio, en cálculo no lineal, y de alguna manera lo que venía a ser es un intento de realizar un refuerzo de la estructura para que se comportara de una manera más óptima frente a futuros movimientos sísmicos. Bueno, Chile, para el que no lo sepa, es una zona de máxima sismicidad. De hecho, el terremoto más intenso de todos los que se han medido en la historia de la humanidad, de los que se han medido, ¿vale? Pues fue el terremoto de Valdivia en la década de los 60. Con una intensidad, bueno, que se cree que pudo estar en el 9,6 de la escala Richter. Bueno, bueno, pues al ser una zona tan sísmica, pues una de las grandes preocupaciones es si vamos a hacer una rehabilitación de este edificio con motivo del centenario. Oye, pues vamos a hacer un estudio sísmico detallado para que la rehabilitación, pues desde el punto de vista estructural, pues sea factible. Bueno, otra parte de la investigación también desde el punto de vista legal o económico. Tenemos una propiedad público-privada. El edificio es una propiedad público-privada, 98% en propiedad del Ayuntamiento de Valparaíso y un 2% de pequeños propietarios, que de manera tradicional desde hace 100 años han tenido pequeños puestos de venta dentro del mercado y que pues, aún conservaban, podemos decir, la titularidad de sus pequeños espacios. De manera que podemos decir que aunque es casi un edificio público, pero de manera formal se trata de una podemos decir, de una propiedad mixta. Una propiedad mixta. Bueno, pues también desde el punto de vista legal, pues toda la documentación de la propiedad pues, se añadió al repositorio. Y por último, pues ¿por qué no? Pues se visitaron las instalaciones y se hicieron fotografías del estado actual de la propiedad.
Para el que no, obviamente este edificio no tiene por qué conocerlo nadie. La gran peculiaridad que tiene es que para muchos estudiosos se trata del primer gran edificio, incluso para algunos creen que pudo ser el primer edificio de hormigón armado de la historia de Chile, en 1922, utilizando, podemos decir, el hormigón armado como material podemos decir, calculado, como material de construcción, evidentemente diseñado así. Eso además se hizo porque, bueno, Valparaíso es el gran puerto de Chile, la inmensa mayoría de los bienes que entran en todo el país lo hacen por el puerto de Valparaíso, pero se pretendió generar o construir un mercado que fuera exclusivamente para los habitantes de la ciudad. Es decir, dejar el mercado que existía para el suministro de todos los bienes del resto del país y hacer uno local para el suministro de la población local. Ese es el objeto de este edificio. Por lo tanto, se ha convertido a lo largo del siglo XX en una referencia para los habitantes de la ciudad. Y está situado en el centro más neurálgico absoluto del distrito portuario de la ciudad. Bueno, pues aquí tenéis algunas fotografías de interiores del edificio, año 2022. Aquí era verano, ayer era invierno. Y bueno, pues podéis ver que se trata de un edificio muy singular. Tiene una belleza, la verdad, bastante interesante desde el punto de vista del diseño, sobre todo para ser un edificio de principios del siglo XX. Esas escaleras que se van alternando son dos escaleras diferentes, no son la misma. Es decir, son dos escaleras que no se cruzan en ningún momento, sino que van dando servicio alternativo a los distintos pisos que sirven. Y bueno, también se puede observar la particularidad de la carpintería, tanto la metálica como la de madera, de muchos de los elementos que aún contiene. Bueno, ahí se puede ver un poco que los forjados de vigas descolgadas y obviamente pues, se trata de una obra de tecnología de acero reforzado. En aquella época no existían aún las barras de acero corrugadas, es decir, que las barras, cuando se diseñó este edificio y cuando se ejecutó, eran barras lisas, no se hacían barras corrugadas de acero aún. Y por lo tanto, en diseño, todo el acero de las armaduras pues son barras lisas. Bueno, aquí tenéis otra fotografía, ¿vale? Donde se ve un poco lo diáfano que es el espacio cuando está sin dividir, y que ahora mismo pues, se había hecho una pequeña primera. No hemos visto el estado en que quedó después del terremoto, pero se había hecho una restauración estructural, y esto es lo único que tiene, es una restauración estructural para reparar daños después del terremoto. Pero bueno, se estaba viendo qué posibilidades tenía de hacer una restauración más profunda y de piso por piso irle dando una serie de utilidades. Y aquí es donde entra un poco en juego la creación de este modelo HBIM. Bueno, pues vamos a ver un poco los pasos que seguimos. El segundo paso, después de haber hecho esta recopilación de información y haberla digitalizado y guardado para generar a posteriori el repositorio, pues es hacer el modelo BIM. El modelo BIM tradicional, pues hombre, en un espacio tan grande y con distintos niveles, tenemos que utilizar, para ser prácticos, un modo aéreo, ¿vale? El modo aéreo, pues nosotros lo que buscamos pues, fue un dron para hacer el levantamiento fotogramétrico, ¿vale? Después, en un siguiente paso, esta serie de pasos la vamos a repasar luego, pero es bastante importante porque nos da una idea de qué tenemos que hacer y qué programas tenemos que utilizar, ¿vale? Bueno, pues los datos en bruto, que la nube de puntos y las fotografías que proceden del dron, las vamos a tratar nosotros utilizamos un programa llamado Context Capture, ¿vale? Pero bueno, en general un software de procesamiento de fotografías y generación de nube de puntos. Muchas veces los propios drones o los propios módulos LIDAR que se enchufan a los drones traen su propio software, es decir, muy parecido a este que estamos hablando. No tenemos por qué utilizar ese programa en sí, sino que en muchos casos pues, los propios equipos LIDAR traen su propio software para hacer este segundo paso, podemos decir, de tratamiento. A partir de ahí tenemos una nube de puntos muy pesada.
Bueno, las nubes de puntos que nosotros estamos utilizando aquí en la Universidad de Jaén para hacer este tipo de HBIM, bueno, pues van desde 15 gigabytes de datos, 30, 25, es decir, son varios gigabytes de datos, incluso para una cosa pequeñita o un pequeño edificio no muy grande. Entonces, claro, estamos hablando de gran cantidad de datos los que salen del levantamiento fotogramétrico. Luego veremos un poco más técnicamente qué es lo que recoge esa nube de puntos. Por lo tanto, hace falta un tercer paso que es ineludible y que es, a través de Autodesk Recap o de una aplicación parecida, hacer una limpieza de esa nube de puntos. En general vamos a necesitar equipos muy potentes. Luego daré algunas recomendaciones sobre el que se quiera dedicar a esto, qué tipo de equipo más o menos le puedo recomendar. Pero esa nube de puntos no es factible trabajar con ella por su elevado peso desde el punto de vista de la información. Cada minuto se recogen decenas de miles de puntos, con lo que al final nos podemos encontrar con un modelo muy detallado, demasiado detallado, podemos decir, demasiado detallado, demasiada información para poder trabajar con ella de una manera ágil. Entonces, lo primero es limpiar. Y claro, para limpiar, el truco está en aprender a quitar puntos de la nube sin perder información o perdiendo la menor información posible. ¿Vale? Una vez que hacemos esa limpieza, además, bueno, pues yo siempre recomiendo pues, hacer un cambio de formato que sea agradable al programa que vamos a utilizar. Aunque ya hemos visto que todas las aplicaciones BIM son interoperables, es decir, que todas ellas llevan módulos integrados para, podemos decir, que aceptar casi prácticamente cualquier formato de nube de puntos que nosotros le queramos dar. Pero bueno, en general Revit funciona muy bien con el formato RCS y nosotros lo que hicimos fue pues, pasarlo, aprovechar que hacíamos la limpieza de la nube de puntos para pasar a ese modelo. Y ya, bueno, pues poder trabajar en Revit. Ese fue el programa que nosotros utilizamos, un programa muy famoso de Autodesk, la misma marca que informática que ha generado software tan famoso como AutoCAD o Civil 3D. En fin, todo esto son pues, los típicos programas que ha hecho Autodesk y que lo han hecho famoso, podemos decir. Bueno, pues este fue el proceso que nosotros hicimos. Ya trabajamos directamente en nuestro modelo con Revit. Bueno, esta es un poco el proceso así un poco simple vista de esta segunda fase para desarrollar el modelo BIM. Y por último, nuestro último paso es, una vez que ya tenemos nuestro modelo en Revit, pues tenemos que trabajar allí. Trabajar fundamentalmente ¿para qué? Para conseguir identificar objetos desde el punto de vista del modelo BIM y de alguna manera hacer una planificación y control, unificar el repositorio con el modelo BIM y bueno, pues de alguna manera vamos a generar una serie de librerías porque, claro, por ejemplo, todas las puertas probablemente pues sean muy parecidas o sean iguales o sean de una tipología. Bueno, pues lo que haremos será generar una familia de puertas o esa carpintería que veíamos de madera y esa carpintería metálica, esas barandas, pues probablemente sean muy parecidas o las mismas repetidas una y otra vez. Pues nosotros lo que nos vamos a hacer es una librería de objetos de manera que de alguna manera podamos formar familias de objetos y atribuirles propiedades parecidas o las mismas a distintos objetos que nosotros tenemos en nuestra realidad, en nuestro modelo. Bueno, pues este sería el tercer y último paso de la generación del modelo HBIM. Bueno, pues fijaos, tenemos aquí preparación del modelo, modelación de elementos principales. Esta fase, podemos decir que es la fase más artesanal, la que más trabajo lleva. Bueno, hay gente que está ya, hay, podemos decir, equipos de investigación que están ya aplicando tecnología de inteligencia artificial a este paso, porque podemos decir que es el paso más que requiere más horas de trabajo, ¿no? Trabajo más artesano, ¿no? Trabajo más manual, identificar en la nube de puntos objetos y ir uno por uno diciendo pues esto es una puerta, esto es una ventana, esto es una baranda, ¿vale? Ese podemos decir que es el trabajo más latoso o más artesanal que tiene la generación del modelo. Y hay ya algunos grupos de investigación que están intentando aplicar inteligencia artificial para que sea este proceso mucho más rápido.
Solo decir que obviamente el proceso ha de ser supervisado, de manera que no se nos vaya, la inteligencia artificial pues vaya a tomar decisiones que no sean las correctas. Y por último, como hemos dicho, crear familias personalizadas. Ahí tenéis pues esos cerramientos tan bonitos que en la fachada pues están protegidos por la declaración de la UNESCO de patrimonio. Bueno, pues este sería los 3 pasos de este último capítulo, que ya con esto pues dejaremos ya cerrado nuestro modelo HB. Bueno, aquí hemos hecho una especie de el crédito hay que dárselo a Gino Canessa, porque bueno, pues intenta reflejar de alguna manera pues, cuál es el diagrama de flujo poco a poco de cada una de las actividades que hemos tenido que ir haciendo para ir llegando al final hasta el desarrollo de todo el modelo HB, ¿no? Bueno, un poquito, como pueden ver, se trata de lo que le he ido comentando poco a poco en cada una de las 3 fases que hemos descrito poco a poco. Bueno, pues primero, cómo hemos buscado la información y la hemos digitalizado. Segundo, cómo se ha desarrollado el modelo fotogramétrico. Y tercero, cómo hemos trabajado dentro del modelo dentro de Revit. Bueno, un poco me gustaría hacer, aunque sea hablar un minutillo del LiDAR. Hemos hablado de él, pero ¿qué particularidades tiene cuando utilizamos drones? ¿Vale? Bueno, pues el LiDAR, cuando no utilizamos estaciones fijas, sino que utilizamos estaciones de movimiento, pues tiene una serie de elementos que me gustaría, aunque sea, comentar brevemente. Nuestro sistema de LiDAR mediante drones tiene que tener primero un escáner láser aerotransportado, ahí es donde entra en juego nuestro dron. Bueno, muchos drones, como pone ahí un poco el punto que está abajo, tienen distintos módulos desmontables, ¿vale? Cámaras térmicas para medir calor, fotografía, cámaras con más detalle, con menos detalle, en fin, son drones que permiten, podemos decir, conectar y desconectar distintos módulos que podemos comprar por separado. Son drones más caros, ¿vale? Y permiten una configuración personalizada de nuestro LiDAR. Luego hay drones que son más baratitos y que ya llevan la configuración enteramente, podemos decir, integrada y no son configurables. ¿Vale? Intentan ser lo más completos posible, pero no nos permiten personalizar lo que llevan enganchado, sino que podemos decir que funcionan de manera integrada y suelen ser más baratos porque la configuración está cerrada y no es posible cambiarle los módulos ni hacer ningún cambio en ellos. Bueno, un poco también para que sepan, son un poco la dinámica de este tipo de drones. Son un poquito más baratos, pero son menos configurables. Bueno, segundo, tiene que llevar un GPS diferencial. Mediante el uso de un receptor que tenemos en tierra y que está fijo con unas coordenadas fijas, pues el dron lo que hace es que controla un poco su posición y la altura. Obviamente, esto aquí estamos montando en un dron, pero si queremos hacer un levantamiento de una zona muy amplia, como por ejemplo una gran cantidad de terreno, bueno, pues podemos utilizar otro tipo de aeronave, helicóptero, un avión, lo que sea, pues perfectamente válido hacer un LiDAR a gran escala. Pero bueno, para nosotros un dron es más que suficiente. Tercero, tiene que tener un sistema de navegación inercial, en forma de los giros, ¿vale? Una serie de giróscopos que tiene que tener en todas las direcciones y de la trayectoria que va llevando nuestro dron. Y opcionalmente, como sabemos, una cámara. No es obligatoria para hacer la nube de puntos. El LiDAR ya hace el levantamiento, pero si además lleva integrada una cámara, como hemos visto, nos ayuda a hacer posteriormente la restitución de nuestra nube de puntos y nos quita muchas dudas sobre qué es qué a la hora de hacer la identificación de los objetos. ¿Vale? Bueno, pues hecho este pequeño repaso, pues aquí tenemos un poco cuál fue el resultado exterior del vuelo del dron. Bueno, pues la verdad es que se ve muy bien. Hay que fijarse, ahí tienen la nube de puntos y podemos ver que como tenemos además la fotografía y con los en color detrás, pues es fácil de identificar los grupos de puntos que son a la hora de hacer la labor un poco más artesanal de identificar cada uno de los objetos. Sobre todo esta parte fue muy importante para nosotros porque sabemos que precisamente la fachada es la parte que está protegida por la UNESCO de este edificio.
Bueno, y luego pues metemos a funcionar el dron en el interior. Como curiosidad diré que el ayuntamiento nos pidió que voláramos a ciertas horas que tenían menos actividad, también para no impedir mucho la actividad que tiene el mercado, que es pequeñita y reducida en la planta baja, pero bueno, está abierto en algunos de los antiguos puestos, y el comercio que se produce allí pues sigue produciéndose. Entonces, pues para tener el menor impacto posible en la vida del propio mercado, hicimos el vuelo del dron a una cierta hora e intentamos que siempre que sea cercano al mediodía, para que las sombras que se proyectan sean lo menores posible. Mediodía solar, se entiende. Bueno, pues aquí tenemos la fotogrametría interior, ¿vale? De segundo y tercer piso, es decir, bajo +1 y bajo +2. Bueno, pues aquí tenéis un poco el levantamiento de la nube de puntos con fotogrametría. Y bueno, pues se puede hacer un recorrido virtual. Es decir, estamos ahora mismo viajando dentro de la nube de puntos. Es decir, fíjense que se ve muy bien para el nivel de detalle que tiene. Obviamente aquí le hemos tenido que, para hacer esto un poco, para que podamos proyectarlo aquí en esta presentación, pues le hemos tenido que quitar mucho peso a esta animación. Es decir, le hemos tenido que quitar mucha cantidad de puntos a la nube, ¿no? A los datos que teníamos. Pero como pueden ver, un poco el arte de ese paso está en quitar puntos, intentando conservar la máxima cantidad de información. Es decir, que los puntos que quitemos pues sean lo más insignificantes posible y que se conserve la densidad suficiente para darle solidez a nuestro modelo. Bueno, pues gracias a eso, identificando dentro de la nube de puntos grupos de puntos, pues tenemos que ir identificando cada objeto, cada ítem o cada elemento estructural de nuestro edificio en objetos del modelo BIM. Ahí los tienen, cómo se ven, cómo quedan dentro de Revit una vez hecho el ejercicio un poco artesano, un poco pesado, depende también un poco del grado de fidelidad que queramos de nuestro modelo BIM. Ahí tienen un poco las dos escaleras que se entrelazan y un poco a nivel tridimensional cómo quedó el modelo BIM en el que da soporte a nuestro HBIM, a nuestro BIM histórico. Bueno, pues obviamente pues podemos hacer todo tipo de recorridos virtuales de cara a la regeneración de este espacio para su centenario. Bueno, pues el ayuntamiento tenía varias ideas. Y una de las cosas que hicimos pues fue, ya que nos la habían transmitido, intentar hacer una reconstrucción de cómo quedarían, de forma que, bueno, pues pudieran hacerse una idea de si su idea pues les convencía o no les convencía. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, pues un recorrido virtual, sobre todo de cara a pues subir por la escalera, bajar por la escalera, un poco la visión que puede tener una persona que visita el edificio. Y bueno, pues si la conexión de un piso con otro está bien hecha, también desde el punto de vista de la accesibilidad, no es muy fácil meter aquí un ascensor. Había un par de montacargas, ¿vale?, que estaban históricamente instalados en estas instalaciones, pero que, bueno, pues eran montacargas pequeñitos, no muy pensados para, podemos decir, las anchuras de las sillas de ruedas modernas, ni de la accesibilidad, podemos decir, moderna. Y bueno, pues también les sirvió un poco para valorar la posibilidad de hacer ese tipo de reforma. Bueno, aquí tenemos, pues podemos poner modelos a tamaño humano para que se hagan una idea un poco de la escala del edificio y ver un poco la amplitud que tienen algunos de los espacios. Esta es la planta baja, ¿vale? Esta es la planta baja, luego tenemos también la baja +1 y podemos ver un poco pues, las anchuras de pasillos y un poco la amplitud que tenemos a la hora de movernos. Bueno, así quedaría el edificio desde el exterior. Es muy importante un poco el tema también del color, porque no podía alterarse desde el punto de vista, no puede pintarse el edificio de un color que no sea el mismo, pero bueno, sí que es verdad que desde algún punto de vista, bueno, pues en el modelo sí que se puede, si se quiere hacer algún tipo de ensayo o se tiene que hacer algún tipo de, bueno, de proyección de cómo podría quedar un edificio, pues se puede hacer desde un punto de vista un poco, podemos decir, conceptual. Bueno, aquí tenemos
cómo podría quedar una restauración de la segunda planta, ¿no? Con un suelo nuevo, ya que los interiores sí se pueden tocar con el nivel de protección UNESCO. Bueno, pues podemos ensayar distintos tipos de suelos, distintas pinturas interiores. Aquí podemos ver un poco pues, cómo quedaría una exposición de arte tradicional, un poco de arte local. Era una de las ideas que tenían el ayuntamiento. Bueno, pues aquí intentamos hacer una reconstrucción para que viera un poco cómo quedaba. Y bueno, pues podemos ver un poco que estamos intentando mezclar todos los componentes del HBIM, un modelo en Revit, una declaración patrimonial UNESCO y luego el mantenimiento y la gestión. Vamos a ver un poco cómo hemos hecho eso. Bueno, pues por ejemplo, este uso de espacio en la planta B+1, una de las cosas que proponían era hacer una de las plantas dedicada solo a restauración, es decir, a bueno, pues pequeños restaurantes con comidas locales que se fueran ofreciendo. Bueno, pues intentamos hacer una restauración de cómo podría quedar el espacio así previsto. En el primer piso ya estaba puesta vamos a decir, pensado que debería de conservar su uso original como mercado. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo pueden quedar los puestos de manera que esté abierto y de alguna manera las capacidades del edificio para la entrada de luz y para la comunicación pues sean útiles. Una de las ideas creo más curiosas y más interesantes que tenía el ayuntamiento era abrir la terraza del último piso para poner una cafetería. Creo que es muy interesante porque todo el patrimonio UNESCO del centro de Valparaíso y el puerto se ven de manera espectacular desde esta planta del mercado. Entonces, bueno, pues aquí intentamos hacer una reconstrucción de cómo podría quedar y cómo podría distribuirse en planta en esa terraza. Bueno, y luego también pues, podemos ver alzado, es decir, que si necesitamos un nivel de protección especial para las fachadas, pues podemos generarlo a través del levantamiento que hemos hecho, ya que tampoco teníamos muchos planos de alzado. Bueno, pues obviamente eso es muy fácil desde Revit pues pasarlo a AutoCAD y generarnos nuestros propios planos de alzado de las 4 fachadas que están protegidas por la declaración de patrimonial. Bueno, aquí también podemos ver secciones interiores, pues simplemente pasamos dentro del modelo el plano que queremos cortar y aquí tenemos un poco la sección. Y bueno, esta parte es importante. Bueno, nosotros tampoco hicimos un gran despliegue de base de datos. Bueno, aquí simplemente lo que hicimos fue una base de datos generada a través de Excel y de Access y simplemente con las propias herramientas de Microsoft pues hicimos una base de datos muy sencilla sobre los elementos que logramos identificar desde el punto de vista estructural, que eran también los que a nosotros más nos interesaban desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Pero bueno, ahí tienen un poco una lista de pequeños de elementos estructurales que logramos identificar y que cada uno de ellos está perfectamente diferenciado como un objeto de Revit. Cada uno de ellos le dijimos, pusimos en qué estado iba añadiéndose al modelo. Siempre empezamos modelando, siempre luego vamos verificando uno por uno y al final ya cuando lo consideramos que está perfecto, pues lo damos por terminado. Y podemos poner observaciones a la derecha. Bueno, se pueden poner propiedades de los materiales, se puede verificar los espesores actuales, originales en proyecto y actuales. Este es el momento de hacer la asociación con la base de datos. Es decir, que cada uno de los objetos lo podemos asociar pues, a un archivo, a una fotografía histórica, a un audio, a una entrevista con una persona que tenía el puesto allí y tenemos un audio del año 45, una fotografía que tomó un visitante en el año 72. Bueno, pues todo eso lo podemos decir aquí, lo vamos a ir asociando a cada uno de los objetos que vamos añadiendo a nuestro modelo. Bueno, y ahí tienen pues, un poco las observaciones que iban surgiendo. Bueno, pues aquí verificar la altura, verificar tal cosa de tal manera que este es el momento en el cual antes de echar el modelo a andar, pues tenemos que ir viendo que el paso de nube de puntos a objetos, pues lo hemos hecho de manera correcta. De manera correcta. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen como final de la metodología. Si les parece, y pues damos paso a alguna pregunta
que tengan desde el punto de vista práctico, bueno, o del que sea. Pues primero se hace recopilación de la información histórica, patrimonial y técnica. Vamos a digitalizar aquella que esté en formato físico, ¿vale? Porque la vamos a necesitar luego para nuestro repositorio. Vamos a tomar datos mediante LIDAR, si es aconsejable, si podemos tener un LIDAR mucho mejor. Y bueno, pues ya un poco si tenemos estaciones fijas o si tenemos un dron o algún modo de vuelo, pues mucho mejor. Procesamiento de la fotografía y generación de la nube de puntos. Normalmente el propio LIDAR, el propio dron o el aparato que estemos utilizando trae su propio software, pero si no, podemos utilizar Context Capture o alguno similar. Casi todos traen su propio software. Es decir, esta parte tampoco nos tenemos que romper mucho la cabeza. Si es cierto que es un proceso que tarda varias horas, puede que incluso días, ¿vale? Y requiere un equipo potente. Estamos hablando, yo recomiendo un i7 o un i9, es decir, procesador muy potente, a ser posible pues, que tenga 8 núcleos. Estamos hablando de RAM como mínimo 32 GB, si podemos tener 64 mucho mejor. ¿Vale? De RAM del ordenador y una tarjeta gráfica que sea potente. Si tenemos ciertas carencias en el procesador que tenemos, por lo que sea, es cierto que una tarjeta gráfica potente, ya sea del chip que sea, nos puede ayudar. En este caso, yo sí reconsejaría un mínimo de 8 GB de RAM y si pueden ser 12, mucho mejor para nuestra tarjeta de vídeo. Ese es un equipo, podemos decir, potente, un equipo de características importantes. Y aún así, un modelo pequeño puede tardar de 8 a 30 horas en hacer, en hacer este paso que estamos diciendo. Es un paso que se hace, bueno, no requiere la supervisión directa de nadie, pero bueno, hay que dejar el equipo que haga este procesamiento en 1 o 2 días. Bueno, luego hay que hacer una limpieza de la nube de puntos. En la salida ha generado un montón de datos, ya les digo, 15 gigas, 20 gigas, 30 de datos en muchos casos y tenemos que hacer una limpieza de puntos simplemente por practicidad. ¿Vale? Hay un exceso enorme de datos. Bueno, uno de mis compañeros aquí en la Escuela Politécnica de Linares, donde doy clase, pues me enseñó esta mañana que lo que ha hecho precisamente para mejorar el rendimiento en un modelo BIM que tiene es, bueno, pues hacer varios niveles de detalle, es decir, para según qué equipo se está utilizando para hacer la visita virtual, pues lo que ha hecho ha sido varias nubes de puntos, cada una de ellas con un peso determinado, con más o menos calidad dependiendo del equipo al que va destinado, ¿no? Pues bueno, es una manera también de tener varios modelos con más o menos calidad dependiendo de la máquina que vamos a utilizar para acceder. Con esto podemos utilizar la aplicación Recap. Hacemos una limpieza de puntos, del exceso de información que nos ha dado nuestra captura de puntos. Y por último, ¿vale? Ya tenemos el último paso, que es pasar a Revit, ¿vale? A Revit o programa similar. Ahí le he puesto alternativas. Archicad, por ejemplo, ¿vale? Es un programa totalmente gratuito, además de software libre. Es decir, que el que no tenga ganas de... Hombre, Revit es una gran herramienta, pero es verdad que la licencia cuesta cara. Bueno, pues hay alternativas gratuitas sin ningún problema para utilizar. Bueno, y ya por último, este paso que ya con Revit o con un modo alternativo, pues lo que hacemos es crear el modelo, identificar los elementos y, bueno, pues muchos de los elementos serán repetidos, con lo cual lo que vamos a hacer es crear familias, es decir, decirle a nuestro programa, a Revit, que si esto es una puerta, esto es una puerta, esto es una puerta, están hechas de madera todas, bueno, pues que son todas, podemos decir, de la misma familia y que se le aplican las mismas propiedades. Bueno, pues esta es un poco la labor un poco más artesanal de la creación del modelo y la que requiere un poco más de entretenimiento, un poco más de tiempo. Bueno, como he mencionado antes brevemente, hay gente que está ya utilizando inteligencia artificial para hacer este proceso. Mucho ojo, hay que verificar, la inteligencia artificial está muy bonita, pero hay que cuidar, hay que echarle un ojo encima, no se le puede poner el modo automático y luego ver lo que sale, hay que hacerla con cuidado. Y bueno, y ya el último paso es crear el repositorio con la base de datos asociada a cada uno de esos objetos con
Bueno, las fotografías, los proyectos, los testimonios, los vídeos, los audios, ¿vale? Y que van asociados a cada uno de los objetos de de nuestra reconstrucción. ¿Yo qué aconsejo? Bueno, si son pocos los datos, pueden hacerse en Access o en una base de datos, a ser posible relacional, más o menos pequeñita, ¿vale? Y si tenemos una cosa más grande, pues podemos utilizar un repositorio que esté online, como por ejemplo un wiki, ¿vale? Que es una colección de páginas web interrelacionadas, o una herramienta de tipo GitHub, que bueno, no suele ser muy cara, hay muchos modelos que son gratuitos y que están a disposición online de manera continua. Mucho ojo, lo que pongo ahí, acceso público o acceso privado. Oye, lo mismo esto lo queremos difundir y queremos que todo el mundo tenga acceso a toda la información de nuestra base de datos, o lo mismo no queremos que cierta parte de nuestros datos estén disponibles para todo el mundo. Entonces puede ser que haya una parte pública en la nube disponible a todo el mundo para dar a conocer un bien patrimonial. Oye, o si nosotros tenemos una gestión privada y hay ciertas cosas que solo queremos saber nosotros, en ese caso las deberíamos de tener en una red local que no esté disponible para todo el mundo. Simplemente tiene que ver con el enlace que se hace entre el objeto y el repositorio. Bueno, pues simplemente que se dirija a una nube pública o a una red local donde nosotros tenemos almacenado bajo contraseña nuestros datos o nuestros planos o, bueno, o nuestros audios, lo que sea. Bueno, en las propiedades de cada elemento, pues nosotros le asignamos los documentos del repositorio que se refieren a ese punto. Bueno, y algunas cosas que podemos hacer con nuestro modelo HBIM. Bueno, proteger patrimonialmente, hacer procedimientos de mantenimiento, poner alarmas para hacer mantenimiento cada X años en cada uno de los elementos. ¿Vale? Salta una alarma, hay que cambiar las luces, hay que cambiar tal, hay que pintar la fachada, pues lo que sea, ¿no? Y además en ese alarma, pues tal, qué cuidado tenemos que tener con ese elemento porque está protegido patrimonialmente, de esta manera, en fin, ya se pueden hacer una idea un poco de cómo esta metodología, pues, podemos decir que le facilita la vida al que se tiene que dedicar a gestionar o mantener un patrimonio, el que sea. Bueno, visita guiada a través o no guiada a través de realidad virtual, trabajo de todos los técnicos de mantenimiento de manera colaborativa y mezcla de su conocimiento transdisciplinar. Un historiador del arte, un ingeniero, el jefe de mantenimiento, que es un obrero que está a pie del cañón. Bueno, pues todos los que están implicados un poco, ¿no? Y, por supuesto, ahí tenemos además guardados pues, todas las reformas, todos los proyectos, todas las rehabilitaciones que se han hecho y, ojo, debe mantenerse actualizada. Cada actuación que hagamos, el repositorio debe crecer. Si hacemos un cambio de la electrificación, pues hay que cambiar el modelo HBIM, hay que actualizarlo. Esto nos exige el trabajo de actualización constante de nuestro modelo. No se nos puede olvidar. Bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta, quedo a disposición y ya está. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, la podemos solucionar ahora.